respecto a la programación de la asignatura y el tema que corresponde es procedimientos médicos frente a desastres y emergencias. Ya en la clase pasada habíamos hecho lo relacionado a que era una emergencia y que era un desastre, ¿verdad? Entonces, en esta sesión vamos a ver cuáles son los procedimientos frente a desastres y emergencias. Bueno, la competencia es que ustedes conozcan, seguramente ya conocen, muchos de ustedes, cuáles son los procedimientos frente a desastres y emergencias, ¿ya? Entonces, para saber cuál es el procedimiento frente a desastres y emergencias, tenemos que hacer una evaluación sanitaria inicial, ya obtener del país afectado, ¿no?, por la emergencia, la evaluación sanitaria inicial, y también se puede obtener de fuentes internacionales la información disponible sobre qué, básicamente, qué cuestiones debemos saber para tener una evaluación sanitaria inicial. Por ejemplo, respecto a cuál es la población afectada, luego recursos de que dispone esa población, datos demográficos, nivel de salud, y además también se debe obtener mapas y o fotografías ya aéreas de la zona. Además, también hay que determinar el nivel de acceso a la población afectada y sus vías, determinar la existencia de peligros actuales de desastre y determinar también la situación general de seguridad en la zona y la presencia, si es que en esa zona existen fuerzas armadas, ¿no?, o policiales, milicias, etc. Con respecto a la demografía y estructura social, hay que determinar el total de la población afectada por el desastre y también, además de esos datos, obtener datos como el porcentaje de niños menores de 5 años, determinar además la composición por edad y sexo de la población afectada, determinar los subgrupos de la población afectada que están expuestos a mayores riesgos. ¿Cuál es ese grupo, subgrupo de población que está expuesta a mayores riesgos? Por ejemplo, son las mujeres, los niños, los ancianos, las personas que tienen habilidades diferentes, miembros de ciertas etnias o grupos sociales. Además, hay que estimar el tamaño medio de las familias y el número de hogares, ¿ya?, cuyo cabeza de familia puede ser una mujer. A veces hay jóvenes que son cabezas de familia, ¿verdad? Determinar la estructura social actual, incluyendo las posiciones de autoridad o influencia y el papel de la mujer. Además de todos estos datos que son generales respecto a la población, ¿no?, composición de la familia, etcétera, también hay que tener información, sobre todo cuando ustedes son profesionales de la salud, determinar los problemas de salud que hay en las zonas y las prioridades sanitarias de la zona ante el desastre. Y también hay que determinar el perfil epidemiológico de las enfermedades locales, es decir, cada zona, digamos, tiene un perfil epidemiológico, lo que son básicamente de la localidad, ¿no? Por ejemplo, uno va a la selva, sabemos que es una zona que tiene un perfil epidemiológico diferente, ¿verdad?, de repente al del sur del país. Entonces hay que determinar cuál es este perfil, averiguar si hay refugiados,
cuáles son los problemas de salud más latentes y cuáles son las prioridades antes del desastre en el país de origen, ¿ya? Y así también como la epidemiología de enfermedades en dicho país. Es decir, si también es necesario conocer el perfil epidemiológico de las enfermedades locales, también hay que saber, ¿no?, la epidemiología de enfermedades en el país en general. Además, también hay que determinar los peligros contra la salud, especialmente el de enfermedades especialmente epidémicas. Y tenemos que determinar los proveedores de servicios de salud previos al desastre y también establecer los puntos fuertes y la cobertura de los programas locales de salud pública, ¿no?, en el país. Además de todos estos datos, también hay que conocer las tasas de mortalidad, calcular la tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad en menores de 5 años y las tasas de mortalidad específica y por causas. También hay que determinar las tasas de morbilidad, es decir, determinar las tasas de incidencia de las principales enfermedades con importancia en salud pública, determinar las tasas de incidencias específicas por edad y por sexo de las principales enfermedades. Además de todo esto, también tenemos que conocer la disponibilidad de recursos, determinar la capacidad del Ministerio de Salud de nuestro país, ya por el desastre y su respuesta. También hay que determinar el estado de los centros de salud, número, clasificación, niveles de atención, situación física y funcional y el acceso a los mismos. Y otro dato que es muy importante también es determinar el número y las competencias del personal sanitario disponible. También hay que determinar la capacidad y situación funcional de los actuales programas de salud pública, ¿ya?, especialmente los programas de inmunización, determinar la disponibilidad de protocolos estandarizados, medicamentos esenciales, suministros de productos y equipos, determinar la situación de los actuales sistemas de derivación de pacientes al nivel superior, determinar la situación de los actuales sistemas de información sanitaria y también determinar la capacidad de los actuales sistemas logísticos, adquisición, distribución y almacenamiento de medicamentos, vacunas y productos médicos esenciales. También se necesitan datos procedentes de otros sectores pertinentes como el estado nutricional, alimentos y seguridad alimentaria y condiciones medioambientales. Y acá tenemos una lista de provisiones para casos de emergencia. Estas provisiones de artículos ayudarán a prepararse para enfrentar emergencias ocasionadas por sismos, huracanes e inundaciones, entre otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, alimentos y utensilios. Tenemos agua, un mínimo de 2 litros por persona al día, y estos se tienen que almacenar en envases irrompibles. Tanta agua purificada como sea posible. Alimentos, de preferencia no perecederos, que necesiten poco o nada de cocimiento y de bajo peso, si se van a cargar, por ejemplo, leche en polvo, atún, sardinas, jugos, etc. Alimentos dietéticos especiales para enfermos, destapadores, abrelatas, cuchillos,
y tabletas o gotas para purificar el agua. Con respecto a la comunicación, alumbrado y seguridad, radio a pilas con baterías de repuesto, linterna de pilas con baterías de repuesto, velas y cerillos dentro de una bolsa de plástico, extintor de ser posible, impermeables, botas, etc. ¿Y cuál es el contenido básico de un botiquín de primeros auxilios? De preferencia hay que guardar el contenido del botiquín en una caja de metal o de plástico a prueba de agua. Hay que revisar periódicamente y reemplazar los medicamentos que hayan caducado. Alcohol, algodón, alfileres de seguridad, analgésicos, antiácidos, aplicadores, artículos para lentes de contacto y de aparatos de sordera, aspirinas, bolsas de plástico, bolsa para agua caliente, carbonato, cinta adhesiva, goteo, jabón antibacterial de preferencia, laxantes, manual de primeros auxilios. Si es que hubiera una medicina con receta médica, si es necesario, pastillas para casos de náuseas, tabletas o gotas para purificar agua, tijeras, vaselinas, vendas de diferentes anchuras. Y acá hay unas recomendaciones para guardar documentos y valores. Estos deben estar empacados en bolsas de plástico y dentro de una mochila o morral que pueda cargar de tal modo que le deje libre los brazos y las manos, ¿no? Entonces estos documentos que tienen un gran valor para cada persona, ¿no? Por ejemplo, son actas de nacimiento y matrimonio, certificados o constancias de estudios, documentos agrarios, seguros, escrituras, credenciales, licencias de manejo, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, chequeras, pasaportes, credencial del elector, entre otros. Entonces, todas estas recomendaciones son importantes a fin de poner, salvaguardar los documentos que son muy importantes para cada una de las personas. Este es con respecto a algunos procedimientos frente a desastres y emergencias.